Al Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor,
preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Una vez más, ven. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, Espíritu, Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Le quiero conocer. no hay nadie como No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso.
Hermanos, tengan ustedes muy buenos días y en esta oportunidad, gracias a Dios por una vez más estar aquí en este tiempo para compartir la palabra del Señor y las más ricas bendiciones siempre para sus vidas, para su hogar, para su familia. Esta es una bendición muy importante, la bendición espiritual que Él tiene siempre para las necesidades en nuestra vida, para estar fortalecidos espiritualmente y poder así seguir perseverando en el camino del Señor. Entonces les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra que dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Una vez más, versículo 10 dice... 2.10 dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Oremos un momento. Santo Dios y Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Señor, y gracias una vez más, Señor, por esta oportunidad de poder compartir tu palabra. Siempre tu Espíritu Santo sea quien esté guiándonos a toda la verdad, Señor. Toda la gloria y la honra sean a ti por siempre, y todo lo encomendamos en tus manos. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La gloria sea al Señor. Entonces, en esta oportunidad vamos a compartirle acerca de cómo nosotros podemos considerar la palabra de Dios para vencer el temor. Muchas situaciones se presentan en la vida del ser humano, muchas situaciones se presentan en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas ya hemos pasado o estamos pasando acerca de situaciones que nos crean temor, miedo, y están ahí a nuestro alrededor buscando muchas veces este temor dañar nuestra vida física, nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual? Entonces, ¿cuántas cosas pueden hacernos sentir temor, miedo, pánico? Un vehículo que pasa a nuestro alrededor, un temblor, ver sangre, una persona herida, un terremoto, una balacera, un despido del trabajo, o ser detenidos de repente de un momento a otro y llevados a la cárcel. Entonces, situaciones difíciles, pero ¿cómo podemos vencer el temor? El creyente debe guardar la compostura, la tranquilidad, tener dominio propio. El mundo se desespera, entra en una desesperación cuando ve que las cosas no se solucionan. Crisis que lo llevan a enfermarse aún a la misma muerte, pero el Señor dice: no temas en nada, dice, ¿no? Aquí encontramos en versículo 10, capítulo 2, versículo 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, van a venir o estamos pasando de alguna manera un momento difícil, hay padecimientos, hay dolor, hay una angustia, se puede decir así, por algo que está sucediendo y no encontramos una solución. Pero en medio de ella tenemos que conservar la calma. Aún la palabra de Dios dice: estemos con sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa para ser perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. O sea, el Señor quiere que nosotros veamos en estas circunstancias, en estas situaciones difíciles, que Dios está ahí con nosotros, que Él siempre está para ayudarnos, que Él siempre está para fortalecernos, que Él siempre va a estar para que podamos seguir adelante y mantener esa fe, esa perseverancia, esa constancia en nuestra vida espiritual, y que Él nunca nos deja, que Él nunca nos ampara y está siempre pronto para ayudarnos a seguir adelante. Entonces, en la palabra de Dios nos presenta a nosotros cómo vencer el temor. En Mateo 6:33 nos está hablando de los temores, afanes que hay en la vida de muchas personas. Estamos pasando nosotros en sí una situación a nivel mundial, ¿no? El mundo está pasando una situación bastante difícil, quizás no todo en la misma dimensión, pero sí hay carencias, hay dificultades, hay situaciones que podrían mostrarnos aquí la palabra del Señor. Mateo 6:25 dice:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siguen, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿O quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal, ¿no? Entonces la palabra nos está mostrando aquí que no debemos tener temor. En sí está hablando de una situación en la cual no hay un peligro eminente, ¿no? Situaciones como las que estamos pasando a través de esta pandemia a nivel mundial, y que muchas personas han perdido sus trabajos, muchas empresas han cerrado, no hay dinero, situaciones. Por eso dice la palabra, no temas en nada lo que vas a padecer, dice la palabra, ¿no? No teman en nada lo que va a llegar a nuestras vidas, porque está hablando de un ataque directo de Satanás. O sea, no es por nuestra naturaleza, no es por la influencia del mundo, sino como le dijo Jesús a Pedro, ¿no? El diablo ha pedido tu vida para que seas zarandeado, pero yo he rogado para que no te falte la fe. O sea, está hablando de una situación bastante crítica. Y entonces para ello, cuando nosotros estamos pasando una situación crítica, no podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, y falta trabajo, no hay dinero, con qué vamos a comer, cómo vamos a vestirnos, cómo vamos a suplir las necesidades, alguien está delicado de salud, los medicamentos, y no hay una solución, no se presenta una solución a la vista. Entonces el Señor dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Él no está diciendo que no va a haber problemas. Él no está diciendo que no va a haber momentos difíciles. Sí, lo pasó nuestro Señor Jesucristo, lo pasaron los discípulos, los apóstoles, lo pasaron los creyentes, lo estamos pasando en carne propia, se puede decir. No ver las dificultades y las situaciones difíciles que se presentan. Entonces Él dice, no temas en nada, dice. Y entonces en medio de las necesidades, ¿no? Una de las cosas para vencer el temor en las necesidades básicas de nuestra vida, una de las cosas que Dios quiere es que nosotros hagamos lo que Él está esperando en nosotros. Y una de las cosas muy importantes en las cuales Él ha dejado huellas para que sigamos sus pisadas, es que no estemos esperando que todo venga de parte de Dios de una manera directa, sino que hay que trabajar, hay que poner nuestras manos en dedicarnos a hacer algo, caminar, salir, buscar y ver la manera de poder traer los recursos, las necesidades al hogar, pero sabiendo que Dios está ahí en medio de ello, ¿no? Porque el Señor dice en su palabra, no se afanen, ¿no? Que vamos a comer, que vamos a vestir, quién va a suplir las necesidades, ¿no? Y la gente está afanada, desesperada, está así con un miedo de decir, ahora mañana qué le doy de comer a mis hijos, ¿no? Es tener una plena confianza en el Señor y ver lo que nos dice la palabra en San Juan 5:17, dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces, una de las cosas muy importantes no es que nosotros estemos desesperándonos y diciendo ahora qué voy a hacer, sino poner manos a la obra, ¿no? Y trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que trabaja. Jesús le respondió y le dijo, no, mi Padre
hasta ahora trabajo y yo también trabajo. No estemos esperando recibir y recibir y recibir, o muchas personas se la pasan durmiendo de 0 horas a 0 horas, ¿no? Entonces, Dios quiere que tengamos una voluntad y una disposición para salir, ¿no? Y enfrentar las situaciones que se presentan en nuestra vida y no estar ahí escondido, acurrucado en una esquina y desesperado, ¿y ahora qué hago, no? Y sin hacer nada. No, el Señor quiere que levántate porque esta es tu obligación, dice, esfuérzate y pon manos a la obra, dice el Señor. Entonces la palabra nos anima así de esta manera, amados hermanos. Dios nos da el ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos da el ejemplo. Entonces tenemos que orar por un trabajo. Como el Señor es un Dios de trabajo, Él quiere que nosotros trabajemos y nos enseña. Pero en primer lugar dice, ¿no? Si algo pedimos conforme a su voluntad, Él lo hace. Nos levantamos y oramos, buscamos el rostro de Dios y le pedimos que nos facilite un trabajo para poder traer los recursos al hogar y poder así suplir las necesidades. No solamente del esposo, el papá, el cabeza de hogar, ahí está la ayuda idónea, no solamente la ayuda idónea, ahí están los hijos, todos ocupados, ayudándonos unos a otros, ¿no? El trabajo no solamente implica un trabajo de 8 horas o salir a buscar el pan diario de alguna otra manera, ¿no? Sino que hay trabajo, en la casa hay trabajo, hay que limpiar, hay que barrer, hay que pintar, hay que cocinar, hay que lavar y una serie de ocupaciones en la que también los jóvenes o los niños, adolescentes también están abocados a estudiar, que también es un trabajo en sí, ¿no? Calificar, sacar buenas notas y ver que todo el esfuerzo que hacen los padres no es en vano, ¿no? Sino que ellos lo hacen por el amor, el cariño y saben que no han traído hijos al mundo por traer, ¿no? Sino que quieren lo mejor también para sus hijos y los hijos tienen que responder también ubicándose en ese trabajo de lo que es sacar buenas calificaciones. Y para sacar buenas calificaciones tienen que quemarse las pestañas, tienen que quemar las neuronas y dar una mejor calificación en sus estudios. Entonces así dice la palabra, ¿no? Primera de Juan 5:14, ¿no? Que nos habla que todo lo que pidiéramos conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. El Señor dame un trabajo y el Señor te va a dar 50.000 trabajos. Santiago 4:3, ¿por qué a veces no responde el Señor nuestras oraciones al pedir un trabajo? Porque dice aquí la palabra, Santiago 4:3. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites, ¿no? Entonces, Señor, dame un trabajo, pero ¿para qué quieres un trabajo? No, muchas veces ni siquiera hay personas que trabajan y se amanecen, se anochecen solamente para tener una buena vestimenta. Cambiar de camisa, cambiar de blusa, cambiar de zapatos, o sea, pero no están apuntando realmente a la necesidad real que tiene que haber en sus vidas. Entonces dice, ustedes piden, pero piden mal. ¿Para qué? Para gastar, dice acá, para gastar en sus deleites, ¿no? La vanidad de vanidades, decía el predicador, ¿no? O sea, no tiene propósito, ¿no? En una situación, amados hermanos, de necesidades urgentes, en una situación en la cual hay una necesidad tremenda, ¿no? Al menos de no descuidar nuestra alimentación, ¿no? Descuidar la alimentación de nuestros hijos y de velar por el cuidado y la conservación de lo que Dios nos ha provisto. Muchas veces ese recurso, ese trabajo, esa bendición que Dios da, prácticamente tirándolo al tacho de basura, porque a veces hasta se compra cosas que ni siquiera utilizan. De esta manera la palabra de Dios nos dice que es la voluntad de Dios que trabajemos. El que no trabaja no coma. ¿Cómo debemos trabajar? Con diligencia también, ¿no? No paso de tortuga, caminando así, que pidiendo permiso a los pies, no. Entonces el Proverbio 22:29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Por eso dice, no, yo los he llamado para que sean cabeza y no cola, ¿no? O sea, cuando
personas ven a otras que trabajan, se esmeran, se esfuerzan y buscan hacerlo mejor, o personas que estudian y tienen buenas calificaciones y están bien preparados, esas personas son las primeras que la están contratando. Pero es una persona que no es diligente, que está caminando en cámara lenta, que están esperando que le digan una y otra y le repitan y le repitan. ¿Sabe qué? Muchas gracias, pero ya hasta acá nomás llegaste, ¿no? Y lo despiden del trabajo. Entonces, Dios espera un trabajo, pero un trabajo con diligencia, un trabajo con esmero, no podríamos decir de repente con tanta perfección, pero que va superando, va poniendo su empeño y tratando que cada vez sea mejor. Ahí la palabra misma nos dice, de Proverbios 6, dice 6:6, dice, ve al hormiga, perezoso, mira sus caminos, ese sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¿No? Perezoso, ¿hasta cuándo vas a dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado, ¿no? Entonces viene de repente la situación difícil, no hay recursos, no hay nada, ¿no? Y ahí recién, Señor, ayuda, ¿no? ¿No? Pero no, hay que ser proactivos, hay que anticipándonos a las consecuencias, por eso que es el meditar la palabra, y nos dice, fíjate, el Señor dice, fíjate en esa hormiguita, dice, no necesita que le estén mandando, no está diciendo que le están haciendo recordar, no es que le están empujando, ¿no? Levántate, ya son las 10 de la mañana, es tremendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos presenta el Señor. En la Biblia dice que el que no trabaja no come, pero también nos dice, amados hermanos, como hemos estado leyendo en Mateo, acerca de no se afanen, dice, ¿no? En qué comeremos, o sea, que no entremos en el afán, porque el hombre, la mujer que no es creyente, entra en una situación de desesperación y quiere ya tener una y otra, tantas cosas que se olvida de Dios, ¿no? Uno de los primeros anuncios acerca de esta pandemia, la gente iba a los mercados, a estos negocios que vendían de todo ahí, compraban en paquetes y grandes cantidades, ¿no? Arroz, azúcar, papel higiénico, enlatados y conservas y todo. Compre, ¿no? Afanados, desesperados, con tanto temor que decían que ya no iba a haber ni alimentos, no iba a haber nada que comer y ellos están así en esa desesperación. Entonces ya Dios nos advierte al leer la palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo esos tiempos en los cuales el Señor dice, no, y vendrán tiempos difíciles de soportar, hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Y hemos estado viendo una secuencia de males que están señalándonos ya incluso en medio de la iglesia del pueblo de Dios, la apostasía, el libertinaje y esta situación en la que muchos serán desviados del camino del Señor. Entonces tenemos que tener bastante cuidado. Es como la semilla, dice, que cayó entre pedregales y la semilla que cayó entre espinos, ¿no? Y era de que uno al ver los problemas se desesperó y ya se fue al mundo, ¿ya? Y el otro porque tenía un montón de dinero y también igual ya no quería saber nada de Dios. Entonces cuidado en ese sentido. No quiere que nos desesperemos, porque el Señor sabe todas nuestras necesidades aún antes que le pidamos, dice la palabra. Y también dice que Él está buscando gente de trabajo, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dice en Mateo capítulo 9, versículo vamos a encontrar en Mateo 9:37. La escritura nos está señalando aquí que Dios está buscando, y Dios que estaba contratando pues así a los creyentes en su reino a trabajar por Él. Y como dice la palabra, Dios no es deudor de nadie, ¿no? Entonces el Señor, como en el caso de
de Moisés, ¿no? Que a él lo dejaron ahí, bueno, por gracia, Dios lo cura, lo proteja, y finalmente su mamá fue a cuidar y le pagaron para que lo críe el mismo Moisés, ¿no? Qué tremendo. Por eso dice aquí la palabra, Mateo 9, versículo 37, dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Entonces, ¿quién dirá heme aquí, no? Y Dios quiere que de una u otra manera estemos siendo partícipes en la obra del Señor, ¿no? Y gracias a Dios, porque hay diferentes formas, maneras de servirle al Señor. Como dice la palabra, no ignoremos acerca de los dones espirituales. Y ya tenemos hermanitos, hermanitas que están apoyando en la obra, ¿no? De una u otra manera. Y así también otros siendo generosos, trayendo sus víveres para apoyar a otros hermanos. Es así, colaborando, aportando y trabajando para la obra del Señor, ¿no? Por ahí repartiendo un folleto, por ahí compartiendo la palabra a alguien que Dios ha puesto en el camino. Quiere así como un trabajo en el cual tenemos que ser esforzados por nuestras necesidades básicas, así también esforzarnos por poder ser obreros en la viña del Señor y con esa misma diligencia trabajar para Él. Y eso va a quitar el temor, ¿no? Eso va a quitar el temor y la desesperación de decir, bueno, ¿y ahora quién nos va a dar? No, dice la Biblia, si buscamos primero su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura, dice, ¿no? O sea, si tenemos necesidad de alimento, el alimento va a venir. Si tenemos necesidad de vestido, el vestido va a venir. Si tenemos necesidad de trabajo, el trabajo, o sea, no nos va a faltar, no nos va a faltar, hermano. Pero quiere que entendamos esto, ¿no? Apocalipsis 2.2 dice la palabra, Apocalipsis capítulo 2.2, en este mismo capítulo, dice a la iglesia de Éfeso, ¿no? Pero miren lo que dice la palabra. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, Él conoce el trabajo que cada uno de nosotros estamos desarrollando y cómo lo estamos haciendo. El Señor dice que tenemos que trabajar, sí, pero también nos dice cómo tenemos que trabajar, ¿no? Y dice que Él sabe ya cómo estamos trabajando. Entonces, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea para la gloria y honra de nuestro Señor. Eso es lo que Dios está esperando en nosotros. Y no estar preocupado, asustado, desesperado, y ahora acabo. No, hay manos a la obra, ¿no? Manos a la obra. Trabajando en la obra, trabajando, pero como dice la palabra, ¿no? Buscando su reino y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Nuestra mente tiene que tener una mente en la cual haya un equilibrio de no descuidar las necesidades y responsabilidades en el hogar, y así también no descuidar a la labor, a la tarea que Él nos ha dado a nosotros, ¿no? Mateo 28, 18 en adelante dice, ¿no? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándolos, hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, ¿no? Empezando por casa, ¿no? Empezando por casa. La palabra, y la palabra, y la palabra, y la palabra. Di la palabra, ¿no? Estas palabras repetirás a tus hijos. Entonces el Señor quiere que así estemos de una manera activa, constante y permanente, que esta palabra, este consejo que Dios nos ha dejado, esté permanente en nuestra vida, accionemos y siempre estemos así siendo diligentes, y entonces no va a haber lugar para el temor. Vamos a vencer ese temor que viene ahí, ¿no? El enemigo viene, dice, como acá hemos dado lectura a este capítulo 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo, dice, ¿no? El diablo echará a uno de vosotros en la cárcel. No necesariamente una cárcel física, ¿no? Sino en esa cárcel espiritual del diablo que nos tiene encerrados sin saber qué hacer. Pero ¿qué dice la palabra?
conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Qué tremendo, ¿no? Si Jesucristo nos ha libertado, ya tenemos que vivir en libertad, no con miedo, ¿no? De repente no podremos salir por algunas disposiciones del gobierno, qué sé yo, pero Él nos ha dado una libertad, sentir esa libertad en el Señor, de no estar con miedo, con temores, pánico, desesperación, ¿no? Confiando en el Señor y hacer lo que tenemos que hacer. Dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces estamos en el Señor, Él va a decir, ya, hijito, hijita, esto tú tienes que hacer, esto tienes que hacer, esto también puedes hacer, este otro, y como dice, para Dios no hay descanso, ¿no? Que Él descansó el séptimo día, ¿no? Pues así, trabajo y trabajo, dice, pues, mi Padre trabaja, así también yo hasta ahora trabajo, dijo el Señor. Entonces es lo que nos presenta el Señor, y la palabra nos hace ver de que Él no es ingrato para olvidar la obra de nuestras manos. Otra forma de vencer el temor es confiando en las promesas de Dios. Dios nos ha dado promesas, abundantes promesas. ¿Y cuántas de estas promesas ya nosotros conocemos? ¿Cuántas de estas promesas ya nos hemos apropiado nosotros? Entonces nosotros vencemos el temor manteniendo nuestra confianza, nuestra firmeza, nuestra fe en el Señor. O sea, nosotros tenemos que creer lo que el Señor dice en su palabra. Entonces para eso, en el pasaje bastante conocido de Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Versículo 6, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Entonces buscamos el rostro de Dios, buscamos su presencia y Él nos habla y Él nos promete y Él nos dice las cosas que ya nos está ofreciendo a nosotros. Entonces Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él, la promesa que nos da a nosotros, Él la cumple. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Creer, nada más creer. El que cree es salvo, el que no cree ya está condenado. Ya. Yo pasó, bueno, todos pasamos, pero bueno, en mi caso pasó una experiencia en que yo solamente dije, bueno, Señor, tu palabra dice, tú me has dicho que tú me vas a ayudar en todo. Siempre te ayudaré, dice. Entonces, yo te creo, Señor, y ya bueno, no sé cómo va a ser, ¿no? Pero la cosa es que yo le creo al Señor, y entonces Él se encarga, ya no es mi problema, ya no, como decía, es el problema del Señor, ya. Pero para nuestro Dios no hay nada imposible, ¿no? Y la Biblia está llena de milagros, hermano, está llenecita de milagros. Entonces Él quiere que nosotros creamos, que vamos a creer, hermanos, que vamos a creer. Dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. O sea, acá está, hermano, todas las promesas que ya nos ha dejado el Señor, ya. Y bajo esas promesas nosotros vamos a vencer todo tipo de temores en nuestra vida, en las situaciones que tengamos que enfrentar, porque la manera de vencer el temor es creyendo en sus promesas, en las bendiciones, en lo que Él nos ha dejado a cada uno de nosotros. Cuando nosotros meditamos la palabra, entonces, ¿sí, no? Hijitos, dice el Señor, ¿no? Entonces nos trata así, con cariño, y nos da esa fuerza, esa voluntad, esa confianza que tenemos que tener siempre en Él, porque Él dice que nunca nos deja y nunca nos desampara. Entonces Lucas 11:9 dice la palabra, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, dice, nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿No? Si un Padre desea lo mejor para nosotros, ¿cuánto más el Señor dice su palabra? Y una vez más, ¿no? Todo lo que nos muestra la palabra. Y cuando está hablando que Él dará el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo es el que, cuando dice, fortalezcanse en el Señor, en el poder de su fuerza, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener esa confianza.
Porque Él no nos da espíritu de cobardía, no nos da espíritu de duda, no nos da espíritu de miedo, dice, ¿no? Nos da espíritu de poder, de confianza, que sí, Él nos da, nos va a dar y nos va a seguir dando siempre lo mejor. Como dice acá, si un padre desea lo mejor, ¿cuánto más el Señor? Es la confianza que Dios espera en nosotros. Miren lo que dice Salmos 23. Ya bueno, ustedes todos lo conocen, ¿no? Pero miren, Jehová es mi pastor, todo me va a faltar. No dice así, nada me faltará, dice. Pero hay una enseñanza muy especial acá, yo no lo sabía tampoco, pero un hermano estaba explicando, y dice, versículo 5, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmos 23, 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa esta porción de la escritura, hermano? Que allá en Israel, cuando alguien iba huyendo de un enemigo o de repente iba de tránsito y bueno, llegó a una de esas tiendas donde ellos vivían en medio del desierto, el dueño, la familia que vivía en esas tiendas donde ellos habitaban, porque habitaban así en tiendas, lo recibía al extranjero, hospedaba al que estaba de tránsito ahí. Y esta familia, esta persona que estaba viviendo ahí, a esta visita o a este transeúnte, lo recibía en su casa, por decirlo así, en esa tienda, y le ayudaba en todo, le apoyaba en todo, por decir, para que pueda alimentarse, para que pueda asearse, cualquier cosa, él tenía que estar presto para ayudarle en todo lo que necesitaba esa persona. Y si había personas que le estaban persiguiendo para quitarle la vida, él tenía que enfrentarse a esos enemigos y cuidar de esa persona. Qué tremendo, ¿no? Un desconocido, una persona que está de paso, o una persona que lo están persiguiendo, sabe Dios por qué motivo o razón, pero no, esa persona que vivía ahí tenía que cuidarlo. Era algo especial, era algo que Dios había puesto en el corazón de esta persona para cuidar, como una figura también del cuidado de Dios que tiene por cada uno de nosotros, ¿no? Por eso dice aquí la palabra, ¿no? Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, ¿no? Estaba siendo perseguido, injustamente, pero ahí el Señor le tendía la mesa, lo servía, lo atendía, veía todo lo mejor y el cuidado que le podía dar. Así es nuestro Señor. Más aún, hermano, yo creo que cada uno tenemos un testimonio de una naturaleza en la que podemos decir, sí, mi Dios vive y Él es real y Él cumple todo. Yo no puedo creer, no puedo dudar de nada de lo que Dios me ha prometido. Tengo que creer en todo lo que Él me dice. Y entonces Salmos 34 dice la palabra, versículo 9 y 10 dice, temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen, dice, ¿no? Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Qué tremenda bendición, hermano. Hay tantas historias que cuentan de las bendiciones de Dios, increíbles, ¿no? Y bueno, Jesús, hermano, queda chico ante todo eso, ¿no? Porque dice que Jesús le dice, vayan a traer pan, no hay pan. ¿Y cómo le vamos a dar si no hay dónde comprar? ¿No? Entonces, sí, ya, descansen, recuéstense y traigan esos pececillos y esos panes, ¿no? Y dice que alcanzó a 5.000, primero 3.000, después 5.000 personas y sobró todavía comida. Entonces, hermano, no hay testimonio que se pueda comparar a lo que el Señor hizo, hermano, ¿no? Que Él cumple su promesa. Dice, no falta nada, dice, no tendrán falta de ningún bien. Pues nada le falta a los que temen, ¿no? Temen al Señor, ¿no? Que quieran siempre honrarle, hacer su voluntad, ¿no? Jehová mi pastor, nada me faltará, dice, ¿no? Sobre delicados pastos me pastoreará, ¿no? Confortará mi alma, dice, ¿no?
Es tremendo, ¿no? Son las promesas que el Señor, y lo creemos nosotros, lo creemos, tenemos que creer, hermano, porque es la promesa de Dios, Dios no miente. Entonces, así, cuántas cosas, ¿no? Como le estaba haciendo mención acerca de este pasaje de Isaías 41, cuando él dice, no temas, yo te ayudo, siempre te ayudaré, dice el Señor, ¿no? Y un pasaje bastante histórico, se puede decir, el caso de Elías, ¿no? Elías había estado transitando, y el Señor le dijo que vayas a Sarepta, que vaya ante una viuda que ella le iba a sostener, le iba a dar de comer, ¿no? Le iba a dar posada. Y Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, y tengo un puñado de harina, tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo, no tengas temor. Versículo 13, ¿no? Primera Reyes 17:13 dice, y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías. Qué tremenda, ¿no? Ya la mujer prácticamente ya desahuciada, ¿no? Pero, ¿qué le dice Elías? El versículo 13, no tengas temor, le dice. Confía en la palabra. Ella hizo conforme le dijo Elías por la palabra que Jehová le había dicho, ¿no? Que vaya esa viuda, que ella le iba a sostener. Y no faltó la harina, y no faltó el aceite, todo ese tiempo esa sequía, hermano. Entonces hay situaciones difíciles. No tenían nada que comer ya. Pero ¿cómo es de Dios de provisor? ¿Cómo es que Dios, como dice su palabra, para Él no hay nada imposible? Y de ese poquito, ¿no?, de harina, ese poquito de aceite, ellos pudieron subsistir hasta que terminó esa sequía. Y cuánto más lo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es cuánto más con esa mujer que se había gastado todo su dinero? Dice ya, ¿no? Había ido a todos los médicos y había gastado todo su dinero y ya no tenía una esperanza alguna, ¿no? Pero ella escuchó que ahí estaba Jesús para darnos todo lo que necesitamos. Y ella necesitaba ser sana de esa dolencia que años la tenía padeciendo y había gastado todas sus riquezas. Y ella dijo, no, si tan solamente tocare el manto de Jesús, seré sana. Y fue sanada. Así es nuestro Dios. Creer. Si tú crees, dice la palabra, tú vas a ver la gloria de Dios. A mí no me tienes que creer. Yo no estoy hablando, compartiendo algo que yo pienso, creo. Es lo que está diciendo la palabra, ¿no? Que Dios le dijo a Elías, anda, esta mujer, ella te va a sostener. Ella creyó esa palabra y le dio y no se acabó.
Y todo el tiempo que estuvieron ahí, Dios le abasteció de todo lo que necesitaban. Entonces, ¿cuántos ejemplos podemos ver, amados hermanos? Lo que nos presenta el Señor en su palabra. El Salmos 84:12. Salmos 84:12 dice la Escritura. Salmos 84:12 dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, ¿no? Feliz, hermano, no hay temores. Está feliz, dice la palabra, ¿no? El hombre, la mujer que confía en el Señor. Entonces, para nosotros, amados hermanos, vencer el temor, tenemos que confiar en todas las promesas, creer en todas las promesas que el Señor nos ha dejado a la luz de su palabra. También, para vencer el temor, tenemos que cultivar el amor. En 1 de Juan 4:18, 1 de Juan 4:18 dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano, ¿no? Es tremendo, ¿no? Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, ¿no? Entonces, en ese amor, cuando amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos. Entonces, ese amor hace que, dice aquí la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Es tremendo. Qué curioso, ¿no? La palabra de Dios nos está mostrando aquí en Mateo 22:36, del 34 dice que entonces los fariseos, 22:34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas, ¿no? Entonces hay una frase que dice: no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. Entonces lo que nosotros anhelamos para nosotros, también tenemos que anhelar para los demás. Si nosotros queremos ser prósperos, tenemos que desearlo prosperidad. Si nosotros queremos salud, tenemos que desear la salud de otros también. Todo lo bueno que nosotros queremos para nosotros, también debemos desearlo para los demás. Entonces por eso dice, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero para ello, como dijo el apóstol Juan, en 1 de Juan, la cual le hemos dado lectura, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves no lo amas? Entonces es una contradicción. Entonces el Señor da las pautas y las formas y maneras en que nosotros tenemos que demostrar ese amor. Y por eso dice que la palabra que nosotros no debemos cansarnos de hacer el bien siempre, ¿no? Ver por las necesidades, preocuparnos, y siempre viendo que Dios nos guíe en todos estos asuntos, ¿no? Porque también hay una serie de situaciones que se presentan. Pero miren lo que dice el Señor: cuando nosotros hacemos algo, en Mateo 25, versículo 34, entonces el rey les dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, ¿no? Que tengamos esa oportunidad siempre como el buen samaritano, ¿no?
pasó ahí un sacerdote, pasó un levita, todos pasaron de largo, ¿no? Pero pasó un samaritano que no era del pueblo de Dios y cogió a esta persona que lo habían asaltado con problemas ahí y fue y le ayudó en todo lo que podía. Ahí está Pedro y Juan subiendo al templo a la hora de la novena de la oración y había un cojo ahí que siempre estaba pidiendo plata. Y entonces Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, le dice, ¿no? Lo que tengo. O sea, no vamos a poder dar algo que no tenemos. Lo que tenemos, dice, ¿no? Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Es tremendo. O sea, el Señor sabe lo que nosotros podemos hacer. Sabe. O el Señor nos indica, nos señala lo que tenemos que hacer. Como el caso de Saulo, como el caso de Felipe. Y cuántas situaciones que se presentó en el caso de Pablo también, al hacer los viajes misioneros y las circunstancias que se le presentaban y lo que el Espíritu Santo le guiaba, ¿no? El Señor otra vez, el Espíritu Santo le guiaba lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, tener siempre esa dirección de parte de Dios, y en la cual dice su palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos. Nosotros para vencer el temor tenemos que ejercitar, tenemos que cultivar el amor. ¿Y cómo cultivamos el amor? Amando a nuestro prójimo. Y si verdaderamente lo estamos amando, ¿no? Estamos mirando al Señor en lo que estamos haciendo, entonces Dios va a suplir, va a proveer todo lo que necesitemos nosotros, pero nos va a dar una fortaleza, vamos hermanos, como hemos dado lectura ahí en 1 de Juan, el perfecto amor echa fuera el temor, ¿no? Porque así dice la palabra, 1 de Pedro 1:22 dice la palabra, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este es un versículo, hermano, porque dice el versículo 23, ¿no? Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que esta palabra tenemos que memorizarlo y pedir al Señor que nos ayude ese es el amor, dice Dios. El amor de Dios no se envanece, no hace nada indebido, el amor no es jactancioso, nos irrita y así, ¿no? Lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Por eso dice aquí la palabra, ¿no? Habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, ¿para qué? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así repetir, no sé, 50.000 veces. Porque fácilmente muchas veces nos enojamos o vemos circunstancias, amados hermanos, en que estamos diciendo algo y estamos haciendo otra, contrario a lo que Dios nos está mostrando a la luz de su palabra, ¿no? Por eso que el Señor le daba duro hacia los fariseos, hipócritas, sepulcro blanqueado, le decía, porque no había nada de sinceridad, de amor, de esforzarse por demostrar un verdadero amor. Y ahí encontramos a Judas, pues, que lo vendió el Señor por un poco de dinero, ¿no? A pesar que andaba con él, caminaba con él, veía los milagros, pero no le interesaba prácticamente nada. Lo que él quería es dinero, ¿no? Dinero. Entonces, bueno, al fin, como dice la palabra, ¿no? En la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, ¿no? Y pierden su vida, ¿no? Como el caso de Judas, perdiendo toda la bendición que Dios tenía para él. Entonces, amados hermanos, cultivar el amor, un amor sincero. Y esa es la enseñanza. 1 Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿no? Entonces siempre está el Señor insistiendo en nuestra vida para que tengamos una vida así transparente, sincera, limpia, ¿no? De Dios. Porque el Señor está mirando todo, dice, ¿no? Mira a todos los hombres, sea lo que estén haciendo, bueno o malo, y que vamos a ser recompensados también según lo que hayamos hecho. Cada uno, dice, sea bueno o sea malo, mientras estamos en el cuerpo.
Entonces vencemos el temor así de esta manera, vamos hermanos, trabajando, siendo diligentes para proveer la necesidad de nuestro hogar y trabajando en la obra del Señor. Y así vencemos el temor, porque dice el Señor, si buscamos su reino y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Vencemos el temor confiando, creyendo, manteniendo esa fe en Dios, ¿no? Que Él cumple todas sus promesas. Vencemos el temor cultivando el amor. El perfecto amor echa fuera el temor. Creer en estos principios nos ayuda a vencer una serie de temores que se presentan en nuestra vida, ¿no? Pero también consideremos que el amor también dice que el que ama disciplina a su hijo, dice, ¿no? Porque el que retiene el castigo odia a su hijo. Así también Dios dice, el que ama disciplina. Porque Dios al amar, por eso el amor no se goza en la injusticia. Entonces, Dios quiere que mantengamos una vida correcta, limpia, santa. Y entonces dice, no, la disciplina es que para que participemos de su santidad, dice, ¿no? Porque Dios es el que ama, disciplina y azota a todo aquel recibo por hijo, ¿no? Entonces Él lo hace con el fin de que participemos de su santidad, porque Dios nos ama, pero no consiente el pecado, ¿no? Porque es una figura, hermanos, del mundo en la que esta bandera lo están levantando los homosexuales, y ya lo ha dicho el Papa Francisco hace poco, ¿no? Que Dios es amor, que Dios está a favor de la familia, que se pueden casar hombre con hombre, mujeres con mujeres, que eso no hay problema, que se casen, nosotros no podemos oponernos a eso. Qué tremendo, ¿no? En aras a levantar esa bandera del amor, ¿no? El amor. Pero ¿qué clase de amor es eso, ¿no? Entonces, amados hermanos, tener bastante cuidado, ¿no? Las señoritas, los jovencitos, cuando le llaman atención, los niños mismos, ¿no? Cuando les prohíben algo o lo disciplinan, dicen, ya no me amas, ya, ¿no? Los psicólogos, los filósofos dicen, no hay que maltratar a los niños, hay que demostrarle que le amamos, ¿no? Y nacen rebeldes, sin corrección alguna, sin dirección de parte de Dios, ¿no? Y finalmente, ¿qué tenemos? Delincuentes, drogadictos, asaltantes, todos los males servidos y por ahí. ¿Por qué? Porque no se le ha puesto límites, no se le ha puesto barrera, disciplina de la palabra de Dios. Es como esos choferes que manejan y no les interesa la luz roja porque ellos no tienen ¿no? O sea, donde termina nuestro derecho, empieza el de otro. No cada quien va a hacer lo que quiere, ¿no? Como una carrera de locos, ¿no? No, aún las carreras de Fórmula 1, qué sé yo, todos tienen un carril que tienen ellos que mantener y enfocarse en una dirección para que ellos puedan llegar libres, ¿no? Sin ningún obstáculo a la meta y así ganar, sus competencias. Pero todos tienen normas, todos tienen reglas, en todo hay un reglamento, una forma. De la manera que están mostrándose ese respeto y esa consideración, que es parte del amor de Dios, pero un amor, como dice la palabra, un amor que no viene de por sí, sino que ese amor viene de Dios. El verdadero amor es el que viene de Dios, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, ¿no? Porque su palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que Él nos ha dado a nosotros. Y finalmente vencemos el temor por vivir en victoria, ¿no? Dios no quiere que andemos derrotados, desanimados, de repente estamos un día cansados, qué sé yo, ¿no? Una situación difícil, pero Él quiere levantes tu cabeza, ¿no? Levantemos nuestra cabeza y somos más que vencedores por aquel que nos amó. Este es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esas son las promesas. Dios quiere que andemos en victoria, que andemos en fe, en confianza, en seguridad, porque así dice la palabra, ¿no? No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. 2 Timoteo 1:7 dice así, hablando de que el Señor le dijo, yo no lo voy a dejar solos, les voy a enviar un consolador, el Espíritu Santo, y Él le va a guiar a toda la verdad, y no es un espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor, de dominio propio. Es tremendo, acá por eso le dice Pablo a Timoteo, no te avergüences, dice, ¿no?
2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo según antes de los tiempos, de los siglos, ¿no? Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, ¿no? Entonces son las buenas nuevas de salvación, son las buenas nuevas, buenas noticias. Él nos ha hecho más que vencedores, no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Dice, y recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo ha sido posible que nuestro evangelio llegue aquí a nuestra nación, a nuestra ciudad, la gloriosa Tacna, por hombres y mujeres que han dicho somos más que vencedores, que nos da espíritu de, bueno, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? No, o sea, no, que no se puede, no, eso no existe, hermano. En el lenguaje de Dios no existe eso. Lo único que dice que no se puede es pecar, hermano. Dios no quiere que estemos pecando. Dios quiere que tengamos un espíritu así de poder, de cumplir y obedecer y creer en todas las promesas de nuestro Señor. Entonces abundan estos pasajes, amados hermanos, porque el temor del hombre es lazo. Pero miren lo que dice Colosenses 2:13. Y a nosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole en medio y clavándole en la cruz, y despojando los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿no? El enemigo pensó que había vencido. Qué tremendo, ¿no? Es una locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios, ¿no? Y ese sacrificio, miren, Dios siendo Dios, ¿no? Había un principio que había que respetar ahí, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Jesucristo, Dios mismo se hizo hombre y en su naturaleza humana, como un cordero. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice la palabra, ¿no? Él se ofreció voluntariamente, no le quitaron la vida, Él se ofreció para que así se cumpla, que tenemos nosotros. Si Dios lo cumplió, ¿cuánto más nosotros tenemos que cumplirlo, ¿no? ¿Cuánto más? ¿No? Y no que estemos así esperando que nos den todo, ¿no? Nosotros no deberíamos pedir nada, debemos estar buscando quedar más bien, porque no hay forma de pagar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Para darnos esa victoria, para darnos esa fortaleza, ese poder de vencer contra el temor, de cualquier miedo que el enemigo nos quiere tener así asustados y escondidos ahí debajo de la cama. ¿Ah? Entonces no debe ser así. Entonces, hermano, orar, todos pasamos, el que habla, todos pasaremos cuántas situaciones, pero Él quiere que veamos en lo que Él nos está diciendo a la luz de su palabra, para que nosotros tengamos esa victoria sobre el temor, sobre el miedo, las cosas que nos asustan o nos afligen o nos tienen atados ahí sin poder hacer nada. Entonces la palabra es clarísima, ¿no? Triunfando sobre ella, ¿no? Porque Él dio su vida para darnos vida. Entonces, si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si nosotros no morimos y estamos ahí, que nos duele, nos quejamos, que necesitamos, que queremos, y no hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer, vamos a estar en la esclavitud del pecado, en la esclavitud, esclavo, como dice, en el temor, en el miedo. Y el Señor, ¿qué dice? No temas en nada lo que vamos a padecer. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, ¿no? Esa vida eterna, hermano, que dice, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas, ya no habrá sufrimiento, ¿no?
la misma muerte va a desaparecer. He aquí, la muerte será absorbida en victoria, dice, ¿no? Porque ya va a desaparecer completamente todas estas cosas, amados hermanos. Y por eso la palabra nos enseña aquí claramente, escrito está, amados hermanos, cómo vencemos el temor por medio de dedicar una vida al servicio de Dios, y que Él va a proveer, y Él quiere que seamos diligentes en el trabajo, y que creamos y mantengamos esa firmeza en creer que todas las promesas que Él nos ha dejado las ha cumplido, las está cumpliendo y las cumplirá, y que busquemos que amarnos, amar a nuestro prójimo, amarnos unos a otros, amarnos como hermanos, en la unidad, en la fraternidad, en el preocuparnos unos por otros, y así también vivir en victoria, esa victoria que, hijitos, ya lo habéis vencido, dice el Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿no? Entonces, la gloria sea al Señor, hermanos. Toda la gloria y la honra sea al Señor. Y orando al Señor, pidiéndole, como dice su palabra, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Porque así finalmente en 1 Corintios dice la Escritura, así que amados hermanos, en 1 Corintios 15, 57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, sigan firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor no es en vano. Poquito, mucho que estemos haciendo, pero hacerlo para el Señor, y cada vez podamos hacer más, amados hermanos, por amor, por gratitud, por obediencia, para alabar y adorar a nuestro Dios por medio de una vida que obedece su palabra. No solamente de palabras, sino en hecho y en verdad. Todo para la gloria y honra de nuestro Señor, porque Él es bueno, ¿no? Buenísimo es nuestro Dios, y Él siempre está ahí para darnos todo lo mejor para nuestras vidas, en obediencia a su palabra. Que Dios les bendiga. Gloria sea al Señor. Amén.